Padre, glorifícate, Padre, porque tú tienes cosas que ojo no vio ni oído. Sí, abre ese corazón, hermano, para que Dios te llene de gloria. Abre ese corazón para que Dios te llene de gracia, de poder, de unción, de milagros, de prodigios. Y tú seas, hermano, bendecido por el Dios de la gloria, para bendecir a nuestro país, para bendecir a esta nación, en el nombre de Jesucristo. Padre, glorifícate, glorifícate, glorifícate de ese corazón de siervo, ese corazón de sierva, esos corazones de siervo, Padre. Obra poder de Dios, obra, Padre, la gloria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay poder en el nombre glorioso de mi Cristo. Cosas nuevas Dios tiene, cosas nuevas Dios tiene. Padre, despierta el alma, la conciencia del pueblo, despierta el corazón del pueblo, despiértalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Despiértalo, Rey de gloria, porque hay poder, hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Todopoderoso, gracias, Rey de gloria. Crea manos, piernas, dentaduras, Padre. Crea órganos nuevos, crea los Padres de la gloria. Arrebata esos millones de televidentes, Padre, que den testimonio de tus maravillas, den testimonio de tu gloria. Reprendo toda maldición, echo fuera todo yugo, echo fuera toda malicia de los aires, echo fuera toda ligadura, porque hay poder en el nombre glorioso de mi Cristo. Sí, Padre, caen todas esas cadenas del oprobio, caen todas esas cadenas, Padre. Mira ese Estado colombiano, mira esa presidencia, mira esa corte, Padre. Atamos género, potestades del diablo. Yo le volteo perdón, Padre, por tu palabra, Espíritu divino. Pelea la batalla, Padre, pelea la batalla. Tú has prometido, Señor, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan los maldijeren. Dice tu palabra, serán también de igual manera, con la misma medicina. Padre, obra, Espíritu divino, obra todopoderoso, obra, Rey de gloria, obra, Padre amado. Empieza a hacer lo que no podías hacer, hermano, y si deseas, venga acá adelante a darle la gloria a Dios, a agradecerle a Dios y a decirle: no puedo callar las maravillas, no puedo callar la gloria, no puedo callar las señales, no puedo callar los prodigios de la bondad de Dios, del amor del Dios Altísimo. Padre, glorifícate con tu poder, Padre, glorifícate con tu espíritu, Padre, glorifícate con tu gloria, Padre, glorifícate. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Sale toda duda, sale toda amargura, se va todo resentimiento ahora mismo por tu palabra, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Crea corazones, Padre, de siervos, de siervas, Padre. Crea órganos, crea, Padre, ahora mismo por tu palabra, Padre, derramando gloria, derramando poder, derramando señales, derramando prodigios. Hagan lo que no podían hacer. Los que vienen con bastones, levántelos en alto y salga corriendo aquí a este lugar a darle la gloria a Dios, hermano. Sí, Señor, Dios te ha dicho, ya esa afrenta no será más, esa afrenta no será, ese río de poder, ese río de bendición, ese río de gloria. Padre, glorifícate, 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 Espíritu divino. Se explota toda maldición, se explota toda maldición, se explota toda maldición, todo conjuro se rompe ahora mismo por tu palabra, Padre. Tú estás en medio nuestro, el Dios de toda gloria está en medio nuestro, el Dios de toda gloria está en medio nuestro, el Dios de toda gloria está en medio nuestro. Padre, glorifícate, 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 glorifícate. Padre, gracias, gracias a su nombre. Siéntese, tenga la bondad. Dios te dice: tómalo, acéptalo. Yo soy tu papá y tú serás mi hijo. Si hay alguna persona que quiera hoy aprovechar esta invitación, que Dios quiere rescatarte, perdonarte, hacerte accionista del reino de los cielos, puede levantar la mano, que voy a orar por usted. Todo aquel que desea hoy entregarle su vida a Jesucristo, levante la mano, póngase de pie y lo invito a que venga aquí adelante, que pase aquí al frente a entregarle su vida
a Cristo Jesús, a entregarle su corazón a Jesús de Nazaret, no se detenga. Es salvación, es perdón de pecados. Es que Dios te quiere rescatar de toda maldición, de toda ruina, de toda brujería, de toda enfermedad, para que seas casa de Dios, para que seas templo de Dios. Por eso reventamos las ligaduras, las ataduras, los yugos, en el nombre de Jesús. Rompemos toda ligadura. Levántate y ven a Cristo Jesús. Levántate. Valiente no es el que mata a una persona, es el que deja esa maldad, deja ese pecado y le va a servir a papá Dios. Ese sí es valiente, ese sí es un héroe para vencer al mismo diablo. Si hay otra persona, no lo dudes, ven a Cristo Jesús. Hoy Dios le ha placido rescatarte, perdonarte y que seas un instrumento en las manos de Dios. Y cada hermano, como testigo de la gloria de Dios, no puedes callar el evangelio del poder. El Señor Jesús, que los ama tanto, les quiere decir algo. Lo que nunca encontraste en el mundo del pecado, Dios lo tiene para usted. Porque Dios, esto no es una religión, no es una secta, es un llamado de Dios para hacerte una nueva persona. Y lo que a usted le era imposible, Dios lo va a destruir. Dios lo va a destruir. Dios lo va a destruir. Así es que no pierdas tu tiempo. Ven a Cristo Jesús. Una sola cosa a Dios no le agrada y le queda fácil a usted entenderla. ¿Y sabe qué es? El pecado. Lo que ha destruido al hombre es el pecado. Entonces, para poder aceptar a Jesucristo, tenemos que pedirle perdón de las iniquidades. Él es el único que perdona tus iniquidades. Él es el único quien te rescata de la maligna espada y te hace nueva criatura. Desde el momento que tú le entregues tu corazón, te lo va a cambiar. Desde el momento que tú le entregues tu alma, se la va a cambiar. Desde el momento que tú le entregues tu espíritu, todo va a ser hecho nuevo. Que esa es la grandeza de Dios, que lo que el hombre no puede, Dios lo hace. Y el día de mañana vamos a ver cosas extraordinarias. Amén. Inclinen su rostro y van a repetir conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te agradezco que me hayas escogido ahora para salvarme, para perdonarme, para sanar mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Señor Jesús, hoy renuncio al pecado y te pido perdón de todas mis iniquidades. Perdóname, Señor Jesús. Yo necesito un cambio. Y tu palabra me dice que si yo abro la puerta de mi corazón y te invito y te entrego mi alma, mi espíritu, tú serás mi padre, yo seré mi hijo. Hoy renuncio al pecado y te autorizo que destruyas el hombre de pecado, porque en esta hora yo te necesito. Por eso en tus brazos entrego mi alma, entrego mi espíritu y todo mi ser. Señor Jesús, recíbeme en esta hora y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo te pueda responder. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberme escogido. Desde este momento no mire tu vida como era. Mire al mejor papá del mundo que tiene una vida diferente para usted. Esta es tu casa, te vamos a adoctrinar, a enseñar y vas
a ver la gloria de Dios en tu propia vida. La iglesia tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria. Señor, gracias por ellos. Yo te los entrego en tus brazos, porque está escrito en tu palabra: el que a ti viene, tú nunca le echas fuera. Recíbelos, tómalos, y Señor, cólmalos de gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de seguir por aquí. Sigan, tenga la bondad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, entienda, hermanos, sea el mejor y serás un consentido de Papá Dios. Sí, hermano. Papá Dios te pastoreará siempre.